¿Alguna vez te has preguntado quiénes son las celebridades que han dejado una marca indeleble en la historia? En este video, exploraremos a las 7 celebridades más famosas de todos los tiempos, aquellas personalidades que no solo conquistaron el corazón del mundo, sino que también transformaron la cultura y la historia con su impacto. Número 1. Mahatma Gandhi, líder del movimiento de independencia de la India y símbolo de la resistencia pacífica. Mahatma Gandhi, conocido como el padre de la nación en India, es una figura monumental en la historia del siglo XX. Nacido el 2 de octubre de 1869 en Porbandar, Gujarat, Gandhi se convirtió en un líder revolucionario cuya vida y filosofía de resistencia pacífica y desobediencia civil tuvieron un impacto profundo en la lucha por la independencia de la India y en el movimiento de derechos civiles en todo el mundo. Gandhi se formó como abogado en Londres, donde estudió en el University College London. Su tiempo en Inglaterra fue crucial para desarrollar sus ideas sobre la justicia y la igualdad, y fue allí donde comenzó a interesarse por el activismo social. Su primer gran desafío llegó en Sudáfrica, donde trabajó en la defensa de los derechos de la comunidad india en un país donde enfrentaban severas leyes de discriminación racial. Durante su estancia en Sudáfrica, Gandhi adoptó y perfeccionó su filosofía de la Satyagraha, una forma de resistencia no violenta basada en la verdad y la firmeza. Esta técnica de protesta pacífica se convirtió en el pilar de su activismo y sería fundamental en sus futuros esfuerzos por la independencia de India. Su trabajo en Sudáfrica no solo ayudó a ganar derechos para los indios en el país, sino que también le otorgó una experiencia valiosa que llevaría de regreso a India. A su regreso a la India en 1915, Gandhi encontró un país sumido en la pobreza y la opresión bajo el dominio colonial británico. Se unió al movimiento nacionalista indio y rápidamente se convirtió en su líder más influyente. Gandhi promovió un enfoque de resistencia pacífica y no cooperación con las autoridades británicas, que contrastaba con los métodos más radicales de otros líderes del movimiento. Una de las campañas más notables lideradas por Gandhi fue el Non-Cooperation Movement, movimiento de no cooperación, lanzado en 1920. Este movimiento instó a los indios a boicotear instituciones británicas y a abstenerse de apoyar el sistema colonial. Gandhi también promovió el uso del khadi, una tela tejida a mano que simbolizaba la independencia económica y la autosuficiencia. Esta campaña no solo desafió el dominio británico, sino que también fortaleció el sentido de identidad nacional entre los indios. Otro hito en la vida de Gandhi fue la Salt March, Marcha de la Sal, de 1930. Esta protesta de 240 millas fue una demostración espectacular de la resistencia pacífica. Gandhi y sus seguidores caminaron desde su ashram en Sabarmati hasta la costa de Dandi para recoger sal en violación de las leyes británicas que imponían un monopolio sobre la producción y venta de sal. La marcha atrajo la atención internacional y resaltó las injusticias del régimen colonial. A lo largo de su vida, Gandhi también luchó contra la discriminación social dentro de la India. Abogó por la eliminación del sistema de castas y trabajó para mejorar la condición de los untouchables, a quienes denominó Arihants o hijos de Dios. Su enfoque en la inclusión y la justicia social fue una parte integral de su misión por una India libre y equitativa. La influencia de Gandhi se extendió más allá de las fronteras de India. Su filosofía de no violencia inspiró a líderes en todo el mundo, incluidos Martin Luther King Jr. en los Estados Unidos y Nelson Mandela en Sudáfrica. Gandhi demostró que la resistencia pacífica podía ser una herramienta poderosa para lograr cambios significativos en la sociedad. El camino hacia la independencia de la India no estuvo exento de dificultades y conflictos. La partición de India en 1947, que creó dos estados separados, India y Pakistán, fue un evento doloroso que resultó en violencia y desplazamientos masivos. Gandhi trabajó incansablemente para promover la paz entre las comunidades hindúes y musulmanas, aunque su esfuerzo no logró evitar las tragedias que acompañaron la partición. El 30 de enero de 1948, el mundo perdió a uno de sus grandes líderes cuando Gandhi fue asesinado por Nathuram Godse, un radical hindú que se oponía a sus políticas de reconciliación con los musulmanes. La noticia de su asesinato conmocionó a millones, y su muerte dejó un vacío en el movimiento de independencia y en el corazón de quienes admiraban su valentía y su compromiso con la justicia. Hoy en día, el legado de Mahatma Gandhi sigue siendo una fuente de inspiración.
Su enfoque en la no violencia y su compromiso con la justicia social y la dignidad humana continúan influyendo en movimientos y activistas en todo el mundo. Su vida es un testimonio del poder de la resistencia pacífica y de la capacidad de un individuo para provocar un cambio duradero en la historia. El 2 de octubre, el día de su nacimiento, se celebra como el Día Internacional de la No Violencia, un homenaje a su visión y sus logros. Gandhi no solo fue un líder en la lucha por la independencia de India, sino también un símbolo eterno de la resistencia pacífica y el compromiso con un mundo más justo y equitativo. En resumen, Mahatma Gandhi no solo dejó una marca indeleble en la historia de India, sino que su impacto global sigue siendo profundo. Su vida y sus principios de no violencia y justicia social continúan inspirando a personas de todo el mundo a luchar por sus derechos y por un futuro más justo. Número 2. Albert Einstein, físico teórico, famoso por su teoría de la relatividad y su impacto en la ciencia. Albert Einstein, nacido el 14 de marzo de 1879 en Ulm, Alemania, es uno de los científicos más reconocidos e influyentes de la historia. Su trabajo revolucionario en la física teórica cambió nuestra comprensión del universo y dejó una marca indeleble en el campo de la ciencia. Einstein es famoso principalmente por su teoría de la relatividad, una de las piedras angulares de la física moderna, pero su impacto se extiende mucho más allá de esta contribución singular. Einstein creció en una familia judía en Alemania y mostró desde temprana edad un notable interés en la ciencia y las matemáticas. A pesar de enfrentar dificultades en el sistema educativo formal, donde a menudo era considerado un estudiante problemático, su curiosidad insaciable y su pensamiento independiente le llevaron a descubrir conceptos fundamentales que más tarde transformarían la física. En 1905, mientras trabajaba como examinador en la oficina de patentes en Berna, Suiza, Einstein publicó una serie de artículos en la revista Annalen der Physik, que se conocerían como los artículos de Annus Mirabilis o Año Milagroso. Uno de estos artículos introdujo la teoría de la relatividad especial, una obra maestra que redefinió nuestras ideas sobre el espacio y el tiempo. La famosa ecuación E igual a mc2 e igual a mc2, que establece la equivalencia entre masa y energía, es uno de los resultados más conocidos de esta teoría. Esta ecuación no solo demostró que la masa puede convertirse en energía, sino que también proporcionó una nueva comprensión de cómo interactúan estas dos formas fundamentales de materia. La teoría de la relatividad especial desafió las concepciones tradicionales de la física newtoniana, demostrando que las leyes de la física son las mismas para todos los observadores inerciales, independientemente de su velocidad. Este cambio en la perspectiva fue monumental, abriendo nuevas avenidas para la investigación y expandiendo el campo de la física teórica. La relatividad especial también implicó que la velocidad de la luz en el vacío es constante, una idea revolucionaria que puso en duda muchas de las creencias establecidas sobre el espacio y el tiempo. En 1915, Einstein presentó la teoría de la relatividad general, una extensión de la relatividad especial que incluye la gravedad. Esta teoría ofrece una descripción del campo gravitacional como una curvatura del espacio-tiempo causada por la presencia de masa y energía. La relatividad general predice fenómenos como la curvatura de la luz alrededor de objetos masivos y la existencia de ondas gravitacionales. Estas predicciones fueron confirmadas posteriormente por experimentos y observaciones, solidificando aún más la posición de Einstein como uno de los grandes pioneros de la ciencia. El impacto de las teorías de Einstein no se limitó a la física teórica. Sus ideas llevaron a un mayor entendimiento de fenómenos astrofísicos y cosmológicos, como la expansión del universo y la formación de agujeros negros. Su trabajo también sentó las bases para el desarrollo de tecnologías modernas, como los GPS, que deben tener en cuenta los efectos relativistas para proporcionar precisión en la localización. A lo largo de su carrera, Einstein recibió numerosos premios y honores en reconocimiento a sus contribuciones a la ciencia. En 1921, fue galardonado con el Premio Nobel de Física por su explicación del efecto fotoeléctrico, un fenómeno que también fue fundamental en el desarrollo de la teoría cuántica. Aunque Einstein es más conocido por su trabajo en relatividad, su contribución al estudio del efecto fotoeléctrico ayudó a establecer la base para la mecánica cuántica, otra rama esencial de la física moderna. Además de sus logros científicos, Einstein también fue un activista social y político comprometido. Se pronunció a favor del pacifismo,
el sionismo y los derechos civiles, y fue un firme defensor de la educación y la libertad intelectual. Su posición como figura pública influyente le permitió utilizar su plataforma para abogar por causas importantes y para oponerse a los regímenes totalitarios que surgieron durante su vida, especialmente el nazismo en Alemania. En 1933, Einstein emigró a los Estados Unidos debido al ascenso del régimen nazi en Alemania. Se estableció en el Institute for Advanced Study en Princeton, Nueva Jersey, donde continuó su trabajo científico hasta su muerte. A pesar de enfrentarse a desafíos personales y profesionales, incluyendo la difícil adaptación a un nuevo país y el trabajo en problemas científicos complejos, Einstein permaneció en la vanguardia de la investigación física y mantuvo un profundo compromiso con la paz y la justicia. Albert Einstein falleció el 18 de abril de 1955 en Princeton, dejando un legado que continúa siendo fundamental para la física y la ciencia en general. Su trabajo no solo revolucionó nuestra comprensión del universo, sino que también inspiró a generaciones de científicos, pensadores y ciudadanos en todo el mundo. La figura de Einstein se ha convertido en un símbolo de la genialidad y el poder del pensamiento creativo. Hoy en día, Albert Einstein sigue siendo una figura icónica en la cultura popular y su nombre se asocia a menudo con el genio y la creatividad. Sus contribuciones a la ciencia, su activismo y su filosofía de vida continúan siendo estudiados y celebrados. Einstein demostró que la curiosidad y la imaginación pueden desafiar las limitaciones del conocimiento establecido y abrir nuevas fronteras en nuestra comprensión del mundo. En resumen, Albert Einstein no solo transformó la física teórica con sus teorías de la relatividad, sino que también dejó un impacto duradero en la ciencia, la cultura y la sociedad. Su vida y su trabajo siguen siendo un testimonio del poder del pensamiento innovador y de la capacidad del ser humano para explorar y entender los misterios más profundos del universo. Número 3. Marie Curie, pionera en la radiactividad y primera mujer en ganar un premio Nobel. Marie Curie, una de las figuras más influyentes en la historia de la ciencia, es ampliamente reconocida por sus descubrimientos pioneros en el campo de la radiactividad. Nacida como Maria Sklodowska el 7 de noviembre de 1867 en Varsovia, Polonia, Curie desafió las normas de su tiempo para convertirse en la primera mujer en ganar un premio Nobel, y la única persona en recibirlo en dos disciplinas científicas diferentes. Desde temprana edad, Curie mostró un intelecto excepcional y una pasión por el conocimiento. A pesar de las limitaciones que enfrentaban las mujeres en la educación superior en su país natal, se trasladó a París para estudiar en la Universidad de la Sorbona, donde obtuvo títulos en física y matemáticas. Fue en París donde conoció a Pierre Curie, un destacado físico con quien se casó y colaboró en su trabajo científico. La vida de Marie Curie cambió drásticamente cuando, junto con su esposo Pierre, comenzó a investigar las misteriosas propiedades del uranio. Este trabajo los llevó al descubrimiento de dos nuevos elementos, el polonio, que Marie nombró en honor a su patria, y el radio, un elemento altamente radiactivo que se convirtió en el foco de su investigación. El trabajo de los Curie en la radiactividad no solo abrió un nuevo campo de estudio en la física, sino que también les valió el Premio Nobel de Física en 1903, compartido con Henri Becquerel, quien descubrió la radiactividad natural. Este logro fue notable no solo por la importancia científica, sino también porque Marie Curie fue la primera mujer en recibir este prestigioso galardón. Tras la trágica muerte de Pierre en 1906, Marie continuó su trabajo con una determinación inquebrantable. En 1911, fue galardonada con su segundo premio Nobel, esta vez en química, por sus investigaciones sobre el radio y sus compuestos. Este reconocimiento la consolidó como una de las científicas más importantes de todos los tiempos. A lo largo de su vida, Marie Curie también enfrentó numerosos desafíos y prejuicios por ser mujer en un campo dominado por hombres. Sin embargo, su tenacidad y brillantez la llevaron a romper barreras y abrir el camino para futuras generaciones de mujeres en la ciencia. El legado de Curie se extiende más allá de sus descubrimientos. Durante la Primera Guerra Mundial, organizó unidades móviles de radiografía para ayudar a los médicos en el campo de batalla, salvando innumerables vidas. Además, fundó el Instituto Curie en París, que sigue siendo un centro líder en la investigación del cáncer.
Marie Curie murió el 4 de julio de 1934 a causa de una anemia aplásica, probablemente debido a su prolongada exposición a la radiación durante sus investigaciones. Su muerte fue un trágico recordatorio de los peligros asociados con su trabajo, pero también subrayó su dedicación inquebrantable a la ciencia. Hoy en día, Marie Curie es recordada no solo por sus descubrimientos, sino también por su espíritu pionero y su compromiso con el avance del conocimiento humano. Su vida es un testimonio del poder de la perseverancia y la pasión por la ciencia. En resumen, Marie Curie no solo hizo contribuciones fundamentales a la ciencia, sino que también rompió barreras de género y dejó un legado perdurable en la investigación científica. Su historia continúa inspirando a científicos y mujeres en todo el mundo a seguir su ejemplo y a luchar por el progreso en nombre de la humanidad. Número 4. Leonardo da Vinci, genio del Renacimiento y maestro de la ciencia, el arte y la ingeniería. Leonardo da Vinci, uno de los intelectos más brillantes de la historia, es conocido como el arquetipo del hombre renacentista. Nacido el 15 de abril de 1452 en Vinci, Italia, Leonardo dejó un legado que abarca una amplia gama de disciplinas, desde el arte y la ciencia hasta la ingeniería y la anatomía. Su capacidad para combinar la creatividad con el rigor científico lo convirtió en una figura monumental en la historia de la humanidad. Desde una edad temprana, Leonardo mostró un talento excepcional para el dibujo y la observación del mundo natural. Se formó como aprendiz en el taller del célebre pintor Andrea del Verrocchio en Florencia, donde adquirió habilidades en pintura, escultura y técnicas de ingeniería. Esta formación le permitió desarrollar una visión única que fusionaba el arte con la ciencia, un enfoque que caracterizaría toda su obra. Leonardo es quizá más famoso por sus obras maestras artísticas, como la Mona Lisa y la Última Cena. La Mona Lisa, con su enigmática sonrisa, es una de las pinturas más reconocidas y estudiadas del mundo, mientras que la Última Cena es una representación icónica de la Biblia que captura la tensión emocional de los apóstoles en el momento en que Jesús anuncia su traición. Estas obras no solo destacan por su belleza, sino también por la profundidad psicológica y la innovación técnica que Leonardo aplicó en su creación. Sin embargo, limitar a Leonardo únicamente a su faceta artística sería ignorar su vasta contribución a la ciencia y la ingeniería. Fue un prolífico inventor y científico, con cuadernos llenos de diseños de máquinas voladoras, tanques, puentes y estudios anatómicos. Sus investigaciones sobre la anatomía humana, basadas en la disección de cadáveres, lo llevaron a realizar dibujos extremadamente detallados que siguen siendo referencias fundamentales en la medicina moderna. Leonardo también exploró los principios de la mecánica, la óptica, la geología y la botánica, siempre buscando entender las leyes naturales que rigen el mundo. Sus cuadernos están repletos de diagramas, teorías y observaciones que demuestran su insaciable curiosidad y su capacidad para ver la interconexión entre diferentes campos del conocimiento. Aunque muchos de sus inventos nunca se construyeron en su tiempo, sus ideas fueron increíblemente adelantadas a su época y anticiparon tecnologías modernas. A lo largo de su vida, Leonardo trabajó para varios mecenas, incluyendo a los poderosos Medici en Florencia y al rey Francisco I de Francia, quien lo invitó a pasar sus últimos años en el castillo de Clos-Lucé. Durante este tiempo, continuó su trabajo en diversas disciplinas, dejando un legado que sigue siendo objeto de admiración y estudio. Leonardo da Vinci murió el 2 de mayo de 1519, pero su influencia perdura a través de sus obras de arte, sus innovaciones científicas y sus escritos. Es recordado como un símbolo del Renacimiento, una época que celebró el conocimiento y la creatividad, y como una inspiración para generaciones de artistas, científicos e ingenieros. Hoy en día, Leonardo es venerado no solo por su genio artístico, sino también por su espíritu inquisitivo y su capacidad para ver la belleza en la ciencia y la precisión en el arte. Su vida y obra continúan inspirando a quienes buscan comprender el mundo a través de una perspectiva interdisciplinaria, donde la creatividad y el conocimiento se entrelazan. En resumen, Leonardo da Vinci no solo dejó un impacto profundo en el arte, sino que su legado científico y su enfoque holístico del conocimiento lo convierten en una de las figuras más influyentes de la historia. Su capacidad para fusionar la ciencia y el arte sigue siendo un modelo a seguir para todos aquellos que buscan innovar y explorar los límites del conocimiento humano. Número 5. Nikola Tesla,
el visionario que revolucionó la electricidad y el futuro tecnológico. Nikola Tesla, uno de los inventores más influyentes y enigmáticos de la historia, es ampliamente reconocido por sus contribuciones revolucionarias en el campo de la electricidad y la ingeniería electromagnética. Nacido el 10 de julio de 1856 en Smiljan, en lo que hoy es Croacia, Tesla fue un visionario cuyos inventos y teorías sentaron las bases de la tecnología moderna. Desde una edad temprana, Tesla mostró un interés profundo por la ciencia y la invención. Su extraordinaria memoria y su capacidad para visualizar complejos dispositivos en su mente le permitieron desarrollar ideas innovadoras que desafiaban las nociones convencionales de su tiempo. Tras completar sus estudios en ingeniería eléctrica en la Universidad Técnica de Graz y la Universidad Carolina en Praga, Tesla comenzó su carrera trabajando en la industria eléctrica en Europa. Tesla emigró a los Estados Unidos en 1884, donde trabajó brevemente con Thomas Edison, uno de los inventores más prominentes de la época. Sin embargo, las diferencias filosóficas y profesionales entre los dos hombres llevaron a Tesla a seguir su propio camino. Mientras que Edison promovía la corriente continua, DC, Tesla creía firmemente en las ventajas de la corriente alterna, AC, una tecnología que él mismo perfeccionó y que eventualmente se convertiría en el estándar mundial para la transmisión de electricidad. El trabajo de Tesla en la corriente alterna culminó en su colaboración con George Westinghouse, otro pionero de la electricidad, para desarrollar el sistema de distribución de energía AC. Este sistema demostró ser más eficiente y seguro que la corriente continua, y su adopción a gran escala fue uno de los factores clave en la electrificación del mundo moderno. Tesla y Westinghouse lograron una victoria decisiva sobre Edison en la Guerra de las Corrientes cuando el sistema AC fue utilizado para iluminar la Exposición Mundial de Chicago en 1893 y, posteriormente, en la construcción de la primera planta hidroeléctrica en las cataratas del Niágara. Además de la corriente alterna, Tesla fue responsable de una serie de innovaciones tecnológicas que incluyen la bobina de Tesla, una invención crucial en el desarrollo de la radio, la televisión y otras tecnologías de comunicación inalámbrica. También fue un pionero en el concepto de la energía inalámbrica y soñaba con un mundo donde la energía pudiera ser transmitida a través del aire sin necesidad de cables. Tesla también exploró ideas que estaban muy adelantadas a su tiempo, como la transmisión de energía a través de la ionosfera, la robótica, la energía solar y las armas de energía dirigida, lo que él llamó su rayo de la muerte. Aunque muchas de estas ideas no se materializaron durante su vida, han influido profundamente en el desarrollo tecnológico posterior. A pesar de sus numerosos logros, Tesla vivió gran parte de su vida en la pobreza, a menudo eclipsado por contemporáneos como Edison. Su carácter excéntrico, su enfoque obsesivo en sus invenciones y su falta de habilidades empresariales contribuyeron a su relativo anonimato en comparación con otros inventores de la época. Sin embargo, Tesla nunca dejó de innovar y continuar trabajando en nuevas ideas hasta su muerte. Nikola Tesla murió el 7 de enero de 1943 en Nueva York, solo y prácticamente olvidado por el mundo. Sin embargo, su legado ha resurgido con fuerza en el siglo XXI, donde es celebrado como un icono de la innovación y la creatividad. Sus contribuciones a la electricidad, la energía y la tecnología moderna han sido fundamentales para el progreso de la humanidad, y su visión de un futuro impulsado por la ciencia continúa inspirando a ingenieros, inventores y científicos. Hoy en día, Tesla es honrado no solo por sus inventos, sino también por su visión futurista y su dedicación incansable a la ciencia. Su nombre perdura en la cultura popular y su influencia se siente en cada rincón del mundo tecnológico. Desde la compañía de automóviles eléctricos que lleva su nombre hasta las investigaciones sobre energía renovable, el legado de Tesla sigue vivo y continúa moldeando el futuro. En resumen, Nikola Tesla no solo revolucionó el campo de la electricidad, sino que también dejó un impacto duradero en la tecnología moderna. Su vida y obra son un testimonio de cómo la innovación y la imaginación pueden transformar el mundo, incluso cuando el reconocimiento llega mucho después. Número 6. Ludwig van Beethoven, el compositor que transformó la música clásica y desafió los límites de la creatividad. Ludwig van Beethoven es uno de los compositores más influyentes y reverenciados de la historia de la música. Nacido el 17 de diciembre de 1770 en Bonn, Alemania,
Beethoven fue un prodigio musical cuyo genio creativo transformó la música clásica y dejó un legado que sigue siendo una fuente de inspiración para músicos y compositores de todo el mundo. Desde una edad temprana, Beethoven mostró un talento excepcional para la música. Su padre, un músico de la corte, reconoció sus habilidades y lo sometió a una estricta formación en piano y violín. Aunque su infancia estuvo marcada por la disciplina severa y las dificultades familiares, Beethoven comenzó a destacar como pianista y compositor, demostrando una comprensión profunda de la música desde muy joven. En 1792, Beethoven se trasladó a Viena, la capital musical de Europa en ese momento, donde estudió con algunos de los maestros más grandes de la época, incluido Joseph Haydn. En Viena, su talento floreció y rápidamente se ganó una reputación como un pianista virtuoso y un compositor innovador. Sus primeras composiciones, influenciadas por Mozart y Haydn, ya mostraban un estilo distintivo que fusionaba la emotividad con la estructura clásica. Sin embargo, a medida que avanzaba su carrera, Beethoven comenzó a experimentar con formas musicales más audaces y complejas. Su obra se caracterizó por una profunda exploración emocional que desafiaba las convenciones musicales de su tiempo. Obras como sus primeras sinfonías y cuartetos de cuerdas demostraron su habilidad para equilibrar la forma clásica con un nuevo nivel de intensidad y expresividad. Uno de los aspectos más notables de la vida de Beethoven fue su lucha con la sordera, una condición que comenzó a afectarlo en su juventud y que empeoró con el tiempo. A pesar de la devastación personal que esto le causó, Beethoven continuó componiendo algunas de sus obras más grandiosas durante este periodo. De hecho, su sordera parece haber profundizado su capacidad para crear música de una riqueza emocional sin precedentes. Entre sus obras más emblemáticas se encuentra la Sinfonía número 9, que incluye el famoso himno a la alegría, un símbolo universal de fraternidad y esperanza. Esta sinfonía es una de las piezas más influyentes en la historia de la música y una demostración del poder creativo de Beethoven, incluso en medio de sus batallas personales. Otra obra fundamental es la Sinfonía número 5, con su icónico motivo de apertura que se ha convertido en una de las frases musicales más reconocibles en la cultura occidental. Beethoven también fue un maestro de la sonata para piano, y su obra incluye algunas de las sonatas más queridas y estudiadas, como la Sonata Claro de Luna y la Appassionata. Estas composiciones no solo muestran su virtuosismo técnico, sino también su capacidad para transmitir una amplia gama de emociones, desde la alegría hasta la desesperación. A lo largo de su vida, Beethoven luchó con problemas de salud, aislamiento social y dificultades económicas. A pesar de estos desafíos, su dedicación a la música nunca flaqueó. Su obra tardía, que incluye los últimos cuartetos de cuerdas y la Misa Solemnis, se caracteriza por una espiritualidad y una profundidad que han sido objeto de estudio y admiración durante siglos. Beethoven murió el 26 de marzo de 1827 en Viena, dejando atrás una obra monumental que sigue siendo fundamental en el canon de la música clásica. Su influencia se extiende mucho más allá de su tiempo, habiendo inspirado a generaciones de compositores y músicos. Su capacidad para innovar dentro de las formas tradicionales, su exploración del sonido y la emoción, y su valentía para enfrentar la adversidad lo convierten en una figura central en la historia de la música. Hoy en día, Ludwig van Beethoven es celebrado no solo como un maestro de la música clásica, sino también como un símbolo del espíritu humano. Su vida y obra continúan siendo una prueba del poder de la música para elevar el alma y conmover el corazón, trascendiendo las barreras del tiempo y el espacio. En resumen, Beethoven no solo transformó la música de su época, sino que también estableció nuevas fronteras para la creatividad y la expresión artística. Su legado perdura como un testimonio del potencial ilimitado de la mente humana y el poder perdurable de la música. Número 7. Hipócrates, el padre de la medicina y su legado eterno en la práctica médica. Hipócrates, nacido alrededor del año 460 a.C. en la isla de Kos, Grecia, es conocido como el padre de la medicina. Su enfoque innovador y ético hacia la medicina sentó las bases para la práctica médica moderna y su legado continúa influyendo en la medicina hasta el día de hoy. Desde una edad temprana, Hipócrates fue instruido en el arte de la medicina por su padre, quien también era médico.
En aquella época, la medicina estaba profundamente entrelazada con la religión y la superstición, con la creencia común de que las enfermedades eran castigos divinos o causadas por espíritus malignos. Sin embargo, Hipócrates revolucionó este enfoque al proponer que las enfermedades tenían causas naturales y podían ser tratadas a través de la observación y el razonamiento lógico. El legado más duradero de Hipócrates es su método clínico, que ponía un fuerte énfasis en la observación cuidadosa de los síntomas de los pacientes y la documentación precisa de sus historias médicas. Hipócrates enseñaba a sus discípulos que un buen médico debía ser un observador atento y que la experiencia clínica era fundamental para comprender las enfermedades. Esta idea transformó la medicina de una práctica basada en la superstición en una ciencia empírica y marcó el comienzo de la medicina racional. Además de su enfoque en la observación y el análisis, Hipócrates fue un defensor de la idea de que el cuerpo humano tenía una capacidad innata para curarse a sí mismo. Este concepto, conocido como vis medicatrix naturae, sigue siendo una piedra angular en muchas prácticas médicas contemporáneas. Hipócrates creía que el papel del médico era ayudar al cuerpo a restaurar su equilibrio natural, utilizando tratamientos que respetaran y apoyaran los procesos naturales de curación. Uno de los aspectos más influyentes de la obra de Hipócrates es el juramento hipocrático, un código de ética médica que establece los principios de conducta y responsabilidad profesional que todo médico debe seguir. Aunque el texto original ha sido modificado a lo largo de los siglos, los principios fundamentales del juramento siguen siendo relevantes en la medicina moderna. Este código establece que los médicos deben actuar en el mejor interés de sus pacientes, evitar causar daño, y mantener la confidencialidad del paciente, valores que continúan siendo esenciales en la práctica médica. Hipócrates también fue un pionero en la enseñanza de la medicina. Estableció una escuela en Kos, donde formó a muchos discípulos en su método clínico y en la ética médica. La colección hipocrática, una serie de textos atribuidos a él y sus seguidores, abarca una amplia gama de temas médicos, desde la anatomía y la fisiología hasta la cirugía y la ginecología. Estos textos no solo proporcionaron conocimientos médicos, sino que también promovieron un enfoque ético en la práctica médica, que sigue siendo la base de la medicina contemporánea. El impacto de Hipócrates en la medicina no se limitó a su tiempo. Sus ideas y métodos se difundieron por todo el mundo antiguo y continuaron siendo la base de la medicina durante siglos. Incluso en la Edad Media, cuando gran parte del conocimiento médico griego fue redescubierto en Europa, las enseñanzas de Hipócrates fueron consideradas como la autoridad principal en el campo de la medicina. A lo largo de los siglos, Hipócrates ha sido venerado como un modelo de integridad profesional y como un pionero en la búsqueda del conocimiento médico. Su insistencia en la observación cuidadosa, su enfoque racional y empírico de la enfermedad y su compromiso con los principios éticos han hecho de él una figura central en la historia de la medicina. Hoy en día, el legado de Hipócrates sigue vivo no solo en el juramento hipocrático, que muchos médicos aún recitan al ingresar a la profesión, sino también en la práctica diaria de la medicina en todo el mundo. Su enfoque centrado en el paciente, su respeto por la vida humana y su dedicación a la ciencia y la ética médica continúan inspirando a generaciones de médicos y profesionales de la salud. En resumen, Hipócrates no solo transformó la medicina de su tiempo, sino que también estableció un legado de ética y práctica médica que ha perdurado durante milenios. Su vida y obra representan el nacimiento de la medicina como una ciencia, y su influencia sigue siendo fundamental en la manera en que entendemos y practicamos la medicina hoy en día. Gracias por vernos, suscríbete para no perderte nuestros videos semanales.